Muy buenas noches, ¿cómo está la gente de la esquina de Niwil? Bienvenidos, estamos hasta la medianoche por AM 680 FM 98.9, radioniwil.com.ar para el resto del mundo. Y hoy vamos a recibir rápidamente, pero esperemos tenerlo un rato en línea y en conversación, a alguien que leemos con frecuencia y con muchísimo placer. En este caso la frecuencia va acompañada del placer. Es el historiador, el lingüista Daniel Balmaceda. Ustedes saben, hemos traído varias veces aquí algunos de sus libros de historia y también el libro de Historia de las Palabras, que ahora reaparece, o reaparece un volumen suyo con Historia de las Palabras y algunas frases. Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un gusto saludar a Newell. Bueno, gracias por atender nuestro llamado y también por este trabajo tan entretenido, tan minucioso que realizás en torno de las palabras, este capital nuestro, ¿no? Que manejamos muchas veces sin saber cuánto estamos invirtiendo de nuestra energía, cuánto estamos gastando, a qué fondo vamos cuando rescatamos una frase o una palabra. Los que somos un poco aficionados a las etimologías sabemos que es un camino que no es sencillo, pero cuando uno logra ponerse más o menos en ruta, empieza a ser divertido y hasta tiene ciertos visos de adicción. En este caso la palabra vicios se parece bastante a vicios, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, lo que pasa es que todas las palabras tienen, por supuesto, un origen, inclusive las frases. Ahora, no todas son entretenidas o tienen una historia además de un origen, una linda historia además de un origen. Entonces, en el caso de historias de letras, palabras y frases, lo que hicimos fue justamente rescatar o poner en un terreno de difusión aquellas mejores historias de ciertas palabras y de ciertas frases. Sí, ciertamente. ¿Y vos por dónde empezaste? ¿Te puedo tutear, Daniel? Sí, claro, por supuesto. ¿Por dónde empezaste este camino de rastrear las etimologías? Algunos que lo hacemos en el tallercito del fondo de la casa, Sí, con los etimológicos de Corominas y algunas claro. otras cosas. Bueno, tenemos nuestro galponcito donde fabricamos nuestras propias teorías al respecto y vamos de una cosa a la otra. Pero vos que ya obviamente te has desarrollado en este aspecto y tenés un negocio a la calle, eh, ¿cómo fue que empezaste? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Dijiste, la verdad que me gusta por el lado de los griegos, los latinos, las historias, las anécdotas. ¿Cómo fue? Las, las palabras para aquellos que comunicamos son una Mm, herramienta fundamental. Y en general cuando nos dedicamos ya a escribir, nos damos cuenta perfectamente de que hay sinónimos que no encajan exactamente donde uno a veces trata de ponerlos de manera forzada. Siempre hay una palabra que mejora mucho una oración o que mejora mucho un párrafo, que le da armonía y que le da más claridad. Eso significa que cada palabra tiene su alma. Y entonces, cuando estamos acostumbrados a la comunicación, tenemos esa pasión, esa relación pasional ujú. con la palabra. Así que yo creo que el comienzo fue la curiosidad la mueve justamente a, a moverse en estos terrenos de cualquier tipo de investigación. Y bueno, vos mencionaste, ¿no? Los diccionarios etimológicos son clave Ujú. para trabajar en los orígenes de las palabras. Te diría que lo más completo es el trabajar en diccionarios etimológicos de varios idiomas y después revisar un poco los textos antiguos, por supuesto los trabajos de los filólogos, sin duda, pero los textos antiguos a veces dan claves, ¿no? Porque cuando en la Edad Media se hablaba de la pomada llamada atotía, que era la pomada que Mm, servía para curar las cicatrices o que en la Edad Media por supuesto todo el mundo andaba cortado, entonces claro. necesitaban un cicatrizante y esta pomada de los árabes que se llamaba atotía era tan eficaz, ellos decían, cuando ya no había remedio, decían, no hay atotía que valga, Ujú. y nosotros terminamos transformándola en no hay tutía que valga. Pero Sí, ellos querían decir es no, ni con la tutía te vas a salvar. sí. Y bueno, y entonces
es ese camino inverso que uno hace de ciertas frases y ciertas palabras hasta encontrar el origen, y a veces tenemos la suerte de hallarlo, a veces no. Sabes que estaba pensando además de las etimologías, de las palabras puntualmente, del origen de las frases, cómo nuestro idioma o nuestra manera de hablar se va componiendo de un sistema de citas, ¿no? Los que Sí. somos de familia andaluza lo sufrimos mucho más, Claro. porque las coplas, viste, que todo el Exacto. tiempo están resonando y es una detrás de la otra, y es nada más que componer y descomponer un sistema de coplas, el hablar para ciertos andaluces así muy del pueblo. ¿Por qué pensás que hay frases que subsisten, que se quedan e incluso que atraviesan generaciones enteras y que incluso olvidamos su origen, y otras que tienen una gran fortaleza en su tiempo, frutos hijas del periodismo, que es esa cosa que es tan a veces olvidable y cotidiana, ¿no? Sí. Desaparecen inmediatamente. Bueno, hay que tener en cuenta que las frases que se mantienen y perduran, las que son clásicas, son aquellas que tienen un poder interno, es decir, que logran comunicar de una manera muy precisa, en muy pocas palabras, un contexto mucho más amplio, casi te diría como un airbag del automóvil. Es decir, en 3 o 4 palabras de una frase uno da a entender mucho más. Por ejemplo, si estamos reunidos alrededor de una mesa, llega una persona y alguien dice, hablando de Roma, está absolutamente claro todo el mensaje de que estábamos conversando y que justo antes de que vos llegaras estábamos hablando de vos. Bueno, entonces ese es el poder que tienen las frases. Todos las conocemos, todos sabemos su sentido, y en pocas palabras nos decimos mucho, y todos entendimos perfectamente bien de qué estamos hablando. Daniel, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Daniel Balmaceda, lingüista, historiador, aficionado a la difusión y a la investigación de las etimologías y la historia de las palabras y las frases, y un gran difusor de todo esto también. Recordanos algunas de estas historias que seguramente tenés muy presentes. Bueno, para ir con historias sencillas, podríamos decir que a comienzos del siglo XX, ya por el 1900, los autos había muy pocos, y entonces era un privilegio tener un automóvil. Ahora, que se fueran de vacaciones, que la gente se tomara vacaciones, era más privilegio todavía. Claro. Por lo tanto, en España se decía que ir a la mar en coche, más que eso no había. Por eso nosotros decimos tal cosa, tal otra, y la mar en coche como diciendo, eso ya no, es insuperable, más que eso no se puede pedir. Claro. Y ya que mencionamos el auto, por supuesto los primeros automóviles eran a caldera, ¿no? Funcionaban con una caldera, y se rompían a cada rato. Por lo tanto, no había otra alternativa que llevar siempre en el auto unos guantes de amianto para, cuando se rompía el auto, abrir adelante el capó y empezar a trabajar y no quemarse vivo. Claro. Y justamente la necesidad de llevar guantes de amianto todo el tiempo en los automóviles hizo necesario buscar un compartimento que se llamó guantera, y Claro. hoy seguimos usando las guanteras, pero estoy seguro de que no son para llevar guantes. Sí, una palabra de origen anglosajón suena, ¿no? Guante. Sí, es alemana, want. Alemana, sí. De hecho, había un ejercicio que era el de los marineros, de cazar o tirar de las cuerdas de los cabos, y justamente como se podían quemar las manos, necesitaban usar guantes, y justamente a ese proceso se lo llamó primero echar el guante, tirar con las sogas usando guantes, echar el guante, y luego se llamó directamente aguantar. Justamente el verbo aguantar surge del mismísimo guante también. Claro, y muchas veces también desconocemos, como siempre sucede afortunadamente cuando hablamos cotidianamente y con naturalidad, sería imposible estar haciendo un análisis etimológico constante, ¿no? Sería para un cuento de Borges, ¿no? Esto del tipo que todo el tiempo estaba haciendo Claro. un análisis de cada una de las palabras que... Sí, y justo Borges, que era el que lo hacía. Claro, justamente, sería una obsesión un poco borgiana, pero digo de la cantidad de palabras de origen árabe que utilizamos todo el tiempo. Bueno, hay que tener en cuenta en ese caso que el árabe fue una lengua
vivió 7 siglos en España, es decir, que evidentemente el andaluz supo capitalizar todo eso y justamente le dio al español mucha más vida. E inclusive el gran crecimiento de la lengua española fue, por supuesto, a partir de América. Hoy, la Real Academia Española está en Madrid, Sí. pero el fuego del idioma está, por supuesto, en América, ¿no? Donde Sí. se habla en distintas regiones de distinta manera, o sea que se alimenta justamente una lengua para mantenerse viva necesita estar en constante revolución, y al español le pasa eso, al latín por supuesto no le pasó, y allí se quedó, ¿no? Se murió. Daniel, y nosotros, digamos, con nuestra gauchesca o nuestra historia literaria o Sí. nuestra vida cotidiana, hemos hecho algún aporte de esos que atraviesan no los siglos en nuestro caso, pero sí los años, ¿no? Sí, Las décadas. mira, recuerdo en este momento una muy curiosa que pareciera ser europea y no lo es, que es Perdido como turco en la neblina, que tiene la curiosidad de ser una frase muy argentina, Mira vos. y solamente argentina, y del norte del país. En quechua se le llamaba tucu o tucu, tuco o tucu a la luciérnaga. Claro. Entonces ellos decían perdido como tuco en la neblina, que era perdido como una luciérnaga en la neblina, una frase absolutamente entendible, y cuando bajó, escrita, a Córdoba, a Buenos Aires, no tenía sentido, como un tuco, una salsa perdida. Entonces era evidente que eso estaba mal escrito, que era un turco. Y además, Claro. luego se inventaron historias o suposiciones de que en Turquía no había neblinas. ¿Cómo no va a haber neblina en Turquía? O que los turcos que recorrían el país se perdían. No, es simplemente eso. Pero bueno, justamente una palabra muy local que no logró sobrevivir Claro. a un territorio de tanta riqueza de vocabulario. Sí, incluso hay, bueno, habrás recurrido a esas historias sobre esa frase que hablan de las personas de origen árabe o sirio-libanés que vendían sus peines y peinetas por la provincia de Buenos Aires y que, bueno, amanecían en esas neblinas de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Buscando. Bueno, esa es una de las que hemos escuchado, pero de las que hemos escuchado. Esta es mucho más exacta, me parece, ¿no? Porque Bueno, sí, porque la frase está escrita originalmente de esa manera, es decir, sin la famosa R que se le incorporó después. Y como vos decís, cuando dijiste peine, me hiciste acordar algo que tiene que ver con las letras. Fíjate que nosotros tenemos ABC, pero el latín era alfa, beta, gamma, o sea que ellos, la C, lo que nosotros tenemos como C, para ellos era la G, y les venía de Guimel, le venía del fenicio. Y justamente lo que la C fue una letra posterior que era como una G dicha más fuerte. Y por eso, cuando nosotros escuchamos a un árabe decir voy a caerme del caballo, es justamente porque ellos todavía no han logrado marcar la C y se han quedado con la famosa G previa, ¿no? Sí, decías hace un rato respecto de que la caldera está aquí en América Latina, ¿no? Respecto del castellano, y los que tienen que echar el guante son los que están en Madrid para abrir ese calderillo, ese infiernillo y empezar a ordenar las cosas. Pero en España, digo, no solamente por la existencia de varios idiomas, sino por esas entonaciones que hemos heredado también en la América Latina, nos han predispuesto para que, por ejemplo, en esta parte del país seamos al hablar más andaluces. Ustedes Claro. en el Río de la Plata, un castellano más cercano al italiano, Claro. Si se quiere. Estas entonaciones, estas músicas, porque la música no podemos desconocerla cuando hablamos de lenguaje o de poesía o de literatura. No, ¿Cómo han ido influyendo, llevando ciertas cosas? Hay regiones del país donde somos más afectos, aquí no tanto, pero en el norte sí, a utilizar estas frases, ¿no? Que atraviesan los años. Bueno, lo que ocurre es que el dibujo del territorio, la República Argentina, por supuesto es en cierta medida caprichoso.
porque vos no podés plantearlo en un contexto de regiones, porque sería, en la Argentina tenemos muchas regiones, tenemos muchas diferentes naciones, y justamente el porteño se sentía más cercano al uruguayo, de la misma manera que el correntino se sentía más cerca del guaraní, y de la misma manera que en Mendoza se sentían más cerca de Chile. Claro, sí, sucede decir, todavía. Y eso, en tiempos de San Martín y todo, estaba muy claro que funcionaba de esa manera, que cada región era distinta, y que justamente manejaban los mismos valores más allá de las fronteras, porque nombré 3 casos en que justamente son más fronterizos, para que quede claro que en cuestiones de identidad regional, ahí ya no existen las banderas, sino existe la cercanía y la comodidad con la que uno se maneja, y justamente así es como se nota las tonadas y las diferencias en cada una de las regiones. Es más, te diría que en nuestro caso, en Buenos Aires, hemos contagiado un poco a Montevideo, por una cuestión lógica de mayor población y de cierta influencia. Así que eso es producto de un territorio tan amplio y justamente tan heterogéneo, ¿no? Yo siempre, bueno, y esto para el final, Daniel, me parece que en algún momento habrá que plantearse de una manera, ya no como un embeleco, como un juego de unos pocos, sino como algo más universalizado, la posibilidad de estudiar la historia de las palabras, que nos dan también la chance de entender mejor nuestra historia y de entrarle a la literatura de una manera mucho más feliz de lo que suele ser tradicionalmente. Nosotros entendemos mucho mejor el modo en el que somos cuando leemos las viejas palabras utilizadas o las frases que todavía utilizamos en Cuyo en boca de Juan Draghi Lucero, por ejemplo. Claro, eso sería fantástico poder en las escuelas empezar con esto, ¿no? Sí, por supuesto, pero tiene que ser un camino, es decir, por experiencia me da la sensación de que no puede ser un salto, no podemos irnos, pegar un salto, sino que tenemos que empezar a desandar el camino, pasando por nuestros padres, por nuestros abuelos, y de esa manera uno va, digamos, se va sintiendo que está caminando sobre seguro. En cambio, cuando uno percibe diferencias muy notables de idioma, siente que está frente a un contexto muy arcaico. Entonces, por eso hay que evitar los saltos. Mi consejo sería que siempre revisemos hacia atrás, en cuestiones de historia, de lingüística, que siempre vayamos hacia atrás, que vamos a tener un mundo muy rico y muy interesante, pero que no nos apuremos, que vayamos de a poco, para no aburrirnos o no sentirnos muy lejos de ese mundo. Sí, porque hay quien pueda tener un gran interés, como es en tu caso, como es de una manera muy aficionada al mío, y otros tantos que utilizan el lenguaje sencillamente como un rudimento de la comunicación y su interés vaya por otro lado, ¿no? No, pero bueno, cuidado, porque con la palabra uno tiene muchos poderes, digamos, con la comunicación, con la forma de comunicar. La comunicación no solo sirve para dar una noticia o para explicar algo, sirve para un montón de cosas, sirve para que, digamos, para dar un discurso en el que todos, que pueda aunar a más gente, en el mundo del romance, es decir, la comunicación es clave, así que todos tenemos que saber utilizar esas herramientas. Bueno, alguien hizo una revolución allá en 1917 con 3 palabras, ¿no? Pan, paz y trabajo. Pan, paz y trabajo. Mirá qué fuertes, ¿no? Y cambiaron el mundo. Y qué mensaje. Sí, cambiaron el mundo. Bueno, Daniel, muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, un abrazo grande y muchas gracias por este llamado. Un gustazo. Bueno, Daniel Balmaceda, historiador, lingüista, un difusor de la historia de las palabras, de las frases, de la historia argentina, y un tipo muy afable con el que hemos tenido la fortuna de compartir un rato de charla aquí en la esquina de Nihuel. Todas las palabras llevan a esta esquina.